Muy buenas tardes, limachinos y limachinas. Les habla Francisco Arias, ya ex candidato a alcalde por la comuna de Limache. Me alegra mucho poder tener oportunidad de hablar sobre este tema de hoy. La verdad es que nosotros hemos preparado una presentación de PowerPoint con datos e información bastante relevante acerca de lo que dice acá, el, las elecciones municipales por Limache 2021, específicamente las elecciones a alcalde. Vamos a hacer un análisis de esto, vamos a revisar datos a partir de los cuales vamos a encontrar importantes gráficos que hemos elaborado con bastante cuidado, extrayendo información desde la página de server.cl, con lo que es participación electoral, votación, padrón, etcétera. Vamos revisando algunas cosas y posteriormente vamos a hacer un análisis cualitativo, es decir, vamos a explicar más o menos todos los resultados y cómo estos hoy, de alguna forma, desmienten claramente quizás algunos comentarios que de repente se han hecho por ahí o cosas que de repente se piensan y que muchas veces están fuera de lugar o no se condicen con lo relevante, ¿verdad? Que son los hechos objetivos. Por lo mismo hemos hecho esta presentación. Espero que sea del gusto, del agrado de nuestro pueblo y que sirva para aclarar principalmente lo que ha sido estos resultados electorales, que por cierto son muy interesantes. Y vamos a ver ahí algo que realmente da mucho que hablar y pensar. En primer lugar, vecinos y vecinas, acá ustedes pueden ver en este gráfico el resultado de la participación en las elecciones a alcalde, ¿ya? Acá está dividido en dos colores. El color azul, aquellos que no fueron a votar, el Limache, que corresponde al 54%, específicamente el 54,7%. Y en color naranjo está el porcentaje de limachinos y limachinas que sí fueron a votar, que corresponde al 45,3%. Estos porcentajes son a partir del padrón electoral. ¿Qué es el padrón electoral? El padrón electoral es el total de personas en la comuna que están habilitadas para votar. Es decir, que les correspondía ir el domingo y el día sábado a votar en sus respectivos colegios de votación. 39.423 es el número. O sea, 39.423 limachinos y limachinas debían ir esos días a votar. Por lo tanto, el 54,7% no fue a votar y el 45,3% sí fue a votar. Ya claramente acá hay una mayoría que está clara y va a servir bastante para los siguientes datos que vamos a ir viendo. Acá se expresa la misma información anterior, pero en números, ya no en porcentajes. Si recién dijimos que el 54,7% no fue a votar, eso se expresa numéricamente en 21.707 personas. Y los que sí fueron a votar corresponde a 17.981 personas, que fueron las que votaron esos 2 días. Es decir, el 45,3%. Recordando, pues, que el padrón electoral son 39.423 personas. Es decir, es bastante la gente que no fue a votar. 21.707 personas. Acá vamos a ver el comportamiento de los votos válidamente emitidos. Hay que entender que los votos válidamente emitidos son aquellos votos que marcaron claramente una preferencia por uno de los candidatos y además también se agregan los votos nulos y los votos blancos. En color azul, acá se señala de que son 6.565 personas las que votaron por Daniel Morales. Son 4.675 personas las que votaron por Danilo Sandoval. Y por el candidato del Frente Amplio tenemos una suma de 6.096 votos. Entonces, Daniel Morales, candidato de la derecha, de RN, ¿cierto? Obtuvo
Sandoval, que esta vez corre como independiente, obtuvo 4.675 votos. Francisco Arias, quien habla, candidato a Unión Patriótica, obtuvo 383 votos, una cifra bastante diferente, bastante alejada a lo que fueron los otros tres candidatos, claramente. Y tenemos 262 votos que corresponden a votos nulos y blancos. En total, los votos válidamente emitidos, es decir, aquellos que marcaron una preferencia y entre los que se agregan los nulos y blancos, se cuentan 17.981. Entonces, fíjense bien ahí en el gráfico. Eso es la preferencia de los votos expresados en números, ¿cierto? De estos 17.981 votos que se contaron en las cajas o las urnas. En este gráfico vamos a hablar de lo mismo, pero expresado en porcentajes. Por esa razón, vemos que Daniel Morales, de RN, obtuvo el 36,5% de los votos válidamente emitidos. Sebastián Barbontín, de Revolución Democrática, perteneciente al Frente Amplio, obtuvo 33,9% de los votos. Danilo Sandoval, esta vez corre como independiente, obtuvo el 26% de los votos. Y quien habla, Francisco Arias, candidato de Unión Patriótica, obtuvo el 2,1% de los votos. Entre nulos y blancos se obtiene el 1,5%. Ese es el comportamiento de los votantes, ¿verdad? El comportamiento de aquellos que fueron a votar y se expresaron de esta forma. Claramente, acá el ganador fue Daniel Morales. Por esa razón, fue electo. Sebastián Barbontín, segundo lugar, Danilo Sandoval en tercer lugar y quien habla en cuarto y último lugar. Este gráfico resume lo que ya hemos visto. En el centro dice 39.423 personas, corresponde al padrón electoral, es decir, lo que ya vimos, la totalidad de personas que estaban habilitadas para votar, que podían ir a votar, de las cuales 262 votaron nulos y blancos, 4.675 votaron por Sandoval, 383 por quien habla, 6.096 por el candidato Sebastián Balmontín, 6.565 por el candidato Daniel Morales. Y acá hay un dato muy importante, volvemos al principio de este video, con este dato que es muy relevante, es fundamental, ¿ya? Hay 21.000 personas, 21.442 personas que no fueron a votar, que no votaron, no se expresaron por ninguna candidatura. Es decir, no tuvieron una motivación ni hubo una candidatura en específico que lograra llevar a esa gente a votar esos 2 días, independiente de la razón. No hubo mayor participación. La gran mayoría de los limachinos y limachinas no fueron a votar. Acá vamos a ver algo muy interesante, y esto es fruto también del trabajo que nosotros hicimos como Comando Comunal UPA, con los datos en la mano, para poder elaborar estos gráficos. Primero recordemos que el padrón electoral es de 39.423 personas, es decir, la totalidad de personas que podían votar durante las elecciones. Eh, Vamos a ocupar ese número como referencia, porque ese es el pueblo que vota, es el pueblo votante, ¿verdad? Es Limache que se expresa, es el Limache que se manifiesta. Y recordar que la abstención, es decir, el no ir a votar, también es una forma de expresión, es una forma de manifestarse, para bien, para mal, de manera voluntaria, involuntaria, da lo mismo. Es una expresión y el no ir a votar está diciendo mucho, nos está diciendo mucho. Así que vamos a ocupar esos datos para ver realmente cuál es el nivel de representatividad que tiene cada candidatura en estas elecciones municipales recién pasadas. No estamos viendo acá cómo les fue a las candidaturas dentro de los votos, sino que cómo, qué tanto representan de candidaturas dentro del universo, ¿cierto? Dentro del padrón electoral, que es un dato fundamental.
Y por eso vemos, por ejemplo, que Daniel Morales obtuvo el 16,5% de representatividad. Es decir, 16,5% de los limachinos y limachinas en total eh, manifestaron su apoyo al candidato de derecha Daniel Morales, un candidato que ahora está en su tercer periodo, lamentablemente, y ese, esa es la forma que se ha expresado el pueblo. Después vamos a ver los temas cualitativos, los juicios de valor, las interpretaciones personales, interpretaciones partidistas, qué sé yo. Pero estos son hechos concretos y objetivos, que como dije recién, se pueden encontrar en cervel.cl. Entonces, como dije recién, 16,5% de los limachinos y limachinas votaron por Daniel Morales. El 15,4% de los limachinos y limachinas fue a votar por Sebastián Balbontín, candidato de Revolución Democrática de Frente Amplio. El 11,8% del pueblo de Limache fue a votar por Danilo Sandoval, que esta vez corre por independiente. Y el 1%, en realidad es el 0,9%, pero se aproxima al 1% del pueblo de Limache, votó por quien habla, candidato de Unión Patriótica. Eh, Dentro de lo que son los votos blancos y nulos, se desprende de que el 0,7% de los limachinos fue a votar y marcó esas preferencias, nulos y blancas. Y los que no fueron a votar, como ya hemos dicho a lo largo del video, corresponde al 54,7% de limachinos y limachinas. Ya, estas son las cifras, son cifras muy relevantes. En términos porcentuales, vemos que Daniel Morales, dentro de este pueblo de Limache, obtuvo el 16,5%, o sea, como dije recién, y eso se expresa en el número. Se expresa en números. Por ejemplo, Morales obtuvo 6.565 votos, Sebastián Balbontín obtuvo 500 votos menos, 6.096 votos, Sandoval obtuvo 4.675 votos, Francisco Arias, quien habla, obtuvo 383 votos, y los nulos y blancos también, que ocupan el 0,7% de los votos. 21.000 personas, 707, no fueron a votar. Bueno, con estos datos en la mano, me voy a tener ahí unos segundos más para que lo puedan leer y puedan procesarlos, digerirlos. No es fácil, ¿cierto? No es fácil comprender a su totalidad estos resultados. Hay que interpretarlos, ¿verdad? No nos sirve solamente ver gráficos circulares con diferentes colores, diferentes nombres y apellidos. Hay que entenderlos ahora de forma cualitativa, darle un valor a esto. Claramente, el ganador de estas elecciones ha sido Daniel Morales, con un 16,5% de representatividad, es decir, el 16,5% del Limache que vota, se siente identificado con la figura de Daniel Morales. Eso nos dice una cosa: en primer lugar, Daniel Morales no representa el sentir de los limachinos y las limachinas, no nos interpreta como pueblo. La gran mayoría de la gente quiere un cambio, ya que votó por otras preferencias, votó por otros candidatos que claramente suman bastante más que Daniel Morales. O sea, acá no existe en ningún caso una victoria aplastante, una victoria mayoritaria, para nada. De hecho, el candidato del Frente Amplio le faltó muy poco, le siguió los pasos, como se dice popularmente, le estaba pisando los talones a Daniel Morales. Eh, este sistema es así, es un sistema electoral diseñado por la burguesía, diseñado por aquellos que controlan el país, controlan el sistema, y todo son las reglas del juego de ellos, para bien o para mal. Yo creo que más para mal. Para mí, para nosotros, para los revolucionarios, esto no es verdadera democracia, ¿verdad? No es democrático que un presidente como Piñera esté en el gobierno cuando la gran mayoría de la gente no lo votó. Y de los que pocos que votaron, una gran parte de ellos votó por el otro candidato. Entonces, ¿qué representatividad puede tener una persona que está en el poder cuando tenemos estos niveles de participación política? Bueno, en tercer lugar se encuentra Danilo Sandoval, que obtuvo el 11,8%, que ahí es bastante interesante porque es la candidatura de este candidato, valga la redundancia, justamente permitió la dispersión de un número importante de votos.
fue un discurso de derecha populista en el cual se identificaba como el candidato del pueblo y con el eslogan del Cambiemos. Es interesante. O sea, la gente que vota por Sandoval, nuestros vecinos y vecinas que votaron por Danilo Sandoval, no necesariamente son de derecha. O sea, se equivocan aquellos que dicen que, o que piensan que votar por Sandoval te hace ser de derecha. Son candidaturas que ocupan un lenguaje determinado, una forma de ser determinada, que te venden políticamente una imagen, la imagen del candidato limachino, campesino, local, limachino toda la vida, ¿cierto? Y que supuestamente representa el sentir de la mayoría trabajadora. Bajo ese discurso, bajo esa premisa, Danilo Sandoval, ¿cierto? Obtiene un número muy importante de votos, una tercera mayoría, una tercera elección, que logran obtener bastantes votos. De hecho, yo considero, bajo las estadísticas y números que hemos estado revisando, que las tres candidaturas, tanto de Morales, Martín y Sandoval, están bastante peleadas. Bastante peleadas, eh, mucho más entre Morales y Martín. Pero claramente las tres candidaturas están bastante peleadas y acá hubo una dispersión triple de votos, claramente. Y con respecto al cuarto candidato, Francisco Arias, quien habla, no juega un papel gravitante, no juega un papel tremendo, un papel importante que permita decir a una persona que acá los votos se pasaron a mi persona. Ya recuerden que mi persona obtuvo 383 votos, que es bastante poco en comparación a los resultados electorales de los otros candidatos, de la derecha y de Frente Amplio. Por lo tanto, hay datos interesantes, pero junto a eso quisiéramos como destacar los más importantes. En primer lugar, la falta de participación. O sea, estas elecciones municipales 2021, específicamente con el tema de los alcaldes, demuestra una tremenda falta de participación política, abrumante y preocupante, por cierto. Es muy preocupante y dramático que la gente y el pueblo, nuestro pueblo que está todos los años reclamando, exigiendo justicia, dignidad, derechos sociales que el sistema nos niega sistemáticamente, no vaya a expresar su voto, no vaya a manifestarse por uno u otro candidato. Eso es preocupante. Y eso nos debería preocupar aún más a los partidos políticos y a los que queremos plantear una alternativa política en Limache, tanto de izquierda como de derecha. Ahora, claro, sobre todo a nosotros la izquierda, que nosotros como luchadores sociales, como representantes de una idea de transformación social, nos debe preocupar y nos debe ocupar bastante el hecho de que la gente no esté votando y que la gente no esté yendo a las urnas. Porque siempre que ocurre esto, siempre que ocurre la falta de participación, siempre es caldo de cultivo para que la derecha triunfe en las urnas. Recordar que los ricos, los poderosos, los grandes empresarios, los que controlan el agua, los que controlan la tierra, los que están más interesados en proteger este orden y este sistema, siempre van a ir a votar. Y de hecho, las estadísticas electorales así lo demuestran, no solo en Limache, sino que en otras comunas también. Eh, bueno, sobre esto también es importante destacar una cosa. Eh, La candidatura nuestra obtuvo 383 votos, como lo vimos anteriormente en este gráfico. Si estos votos si se transferieran, por ejemplo, a la candidatura de Sebastián Balbontín, aún así no le alcanza para alcanzar, o sea, no le alcanza para superar al candidato de la derecha, Daniel Morales. Eso también es un dato importante. Y como dije también hace un rato, la dispersión enorme que produjo la candidatura de Daniel Sandoval. 4.675 personas es un número importante dentro de esta elección municipal 2021. Además, hay que agregar eh, razones importantes, ¿ya? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica la victoria de Daniel Morales? Bueno, hay que decir que esto no es culpa de Francisco Arias, ¿verdad? O sea, en ningún caso un candidato que obtiene el 1% va a ser el culpable, ¿cierto? Como algunos han señalado, han querido transmitir como resultado de esta derrota, que es lo que significó para Frente Amplio esta elección. En ningún caso es así. Es así. De hecho, plantear aquello, plantear que es nuestra culpa, ¿cierto? Como candidatos y candidatas de Unión Patriótica al municipio, que hoy la derecha esté gobernando, la verdad es bastante preocupante. Eh, de hecho, a la luz de los datos, esto nos demuestra
que no es así. Por otra parte, hay que entender las razones que están de fondo, y de fondo nos dicen de que Daniel Morales todavía, a pesar de todas las cosas que hemos ido conociendo de Daniel Morales, que hemos ido conociendo de la administración municipal patronal que tenemos en Limache, con los datos de corrupción, con los informes de Contraloría, con los desastres medioambientales que tenemos en la comuna, con el deterioro del patrimonio, con el deterioro de la salud, de la educación, la vivienda y la represión que sufre nuestro pueblo, y también la corrupción interna que hay en la MUNI, junto con esto, en los malos tratos y cómo a nosotros nos hacen sentir como clientes de una municipalidad, nos hacen sentir como que nosotros le estamos pidiendo favores a ellos, ¿ya? Entonces, ante todo eso que hemos ido criticando y reclamando durante tanto tiempo, aún así, la gente que votó se manifestó mayoritariamente por Daniel Morales. Eso se explica primero por el clientelismo, ¿verdad? Esta práctica política nociva, esta práctica nociva terrible, nefasta, la que es la de mantener a ciertas personas y sus familias como clientes políticos, como eh, futuros votantes, ¿ya? Amarrar a la gente para que vote en la próxima elección, comprometerlas a votar a través de de regalías, de favores políticos, y de mantenerlos en la inacción, y mantener a esta gente cegada, sin la voluntad de buscar alternativas políticas. Acá hay un número importante de gente en Limache, preocupa que sea harta tercera edad, que por una caja de mercadería, o por un arreglo del jardín, o del pasaje, de la calle, o lo que sea, entrega su voto. Entonces la gente está entregando su voto por muy poco, por migajas, ¿ya? Y eso es preocupante, eso es un clientelismo, y eso da cuenta también de la cultura que existe en Lima, es una cultura histórica, y es una herencia cultural que es el del inquilinaje, ¿verdad? Que era esta suerte esta forma de relacionarse entre trabajador y patrón, en que el trabajador le debía mucho al patrón, o sentía que le debía mucho, que debía corresponderle, debía pagarle al patrón con algún tipo de favor, ¿ya? Esa cultura, esa idea, esa mentalidad todavía existe en Limache, todavía existen las comunas como Limache, comunas rurales o semirurales, en donde la gente o desciende, o es nieto o hijo de algún labrador, de algún peón, de algún trabajador de la tierra, campesino, etcétera, ¿ya? Esto todavía persiste, mucha gente todavía le da su voto, su confianza a aquellos que van y eh, regalan, o van y hacen a veces la pega mínima que tienen que hacer, y por eso la gente entrega su voto, dejando de lado cualquier otra alternativa política, incluso la posibilidad de informarse sobre otras candidaturas. Eso es terrible, vecinos y vecinas. Es terrible cuando alguien no quiere informarse y no quiere conocer otras candidaturas. Junto a eso, bueno, tenemos 9 años de campaña política. Los alcaldes tienen 4 años, en cada gestión municipal tienen 4 años para hacerse campaña, para hacerse propaganda, a diferencia de las candidaturas nuevas. En este caso hay dos candidaturas nuevas. Una de ellas le fue bastante bien, que es la candidatura de Sebastián Balbontín, y eso demuestra que la gente está buscando una alternativa, está buscando un cambio. Eh, y bueno, junto a eso también, la victoria de Evo Morales también se explica también con el mal uso de recursos municipales. Acá se han ocupado recursos públicos importantes para el desarrollo de la comuna, para el desarrollo de Limache, y que se han puesto al servicio de una candidatura, se han puesto al servicio de la derecha. Y eso es terrible. Sabemos que el día anterior a las elecciones, sabemos lo que ocurrió, sabemos que llegó un camión con mercadería que fue repartiendo casa por casa y diciéndole a la gente por quién votar. Hay gente que ha dado cuenta de aquello, que ha comentado, y eso es terrible. Por lo tanto, eh, el argumento de que por culpa de Francisco Arias, ¿cierto? Que por culpa nuestra, Daniel Morales triunfa en estas elecciones, la verdad es que no es así. Eh, Pensar eso solo demuestra una falta de autocrítica importante y preocupante. Y bueno, el candidato, o sea, la candidatura del Frente Amplio tendrá, y de la concertación, de los partidos de la exconcertación, de la nueva mayoría, van a tener que hacer una autocrítica, entender qué cosas faltaron, qué cosas fallaron. Yo creo que estuvieron a punto, y claro, no, capacidades para ganar, lamentablemente
fallaron, porque en realidad las cifras lo demuestran. Pero eso será parte de la autocrítica que deberán hacer los otros partidos. No, no me corresponde a mí venir como a dar cuenta de cada una de las cosas que hacen o no hacen. Pero claramente la autocrítica genera que uno le eche la culpa al empedrado, le eche la culpa y busque cualquier culpable para poder explicar su derrota. Y eso es preocupante. Nosotros desde Unión Patriótica, Patriótica sabemos y tenemos muy claro que la derrota nuestra se debe a muchos factores, pero principalmente al desconocimiento de la gente sobre nuestra campaña, al escaso tiempo que llevamos haciendo política en la comuna. Me refiero a la política electoral, no a la política real, que es la de la calle, que llevamos mucho más tiempo. Y también eh, una desconfianza principalmente hacia candidaturas que se plantean con un lenguaje claramente de izquierda y claramente desde la lucha de clases. O sea, nosotros no buscamos simpatizar con todo el mundo ni buscamos tener una hoja de conducta, de buena conducta, ¿cierto? Sino que nos interesa decir las cosas por su nombre para llevar al pueblo a la movilización general. Y eso va a ir cambiando porque el sistema mismo se va a ir devorando a sí mismo. Las contradicciones de la sociedad, las contradicciones entre las clases sociales, los problemas entre las clases sociales, van a ir agudizándose, van a ir siendo mayores y sabemos que nuestro proyecto político, a pesar de haber obtenido el 1% en la comuna de Limache, va a ir incrementando votación en votación. De hecho, nuestro proyecto político a nivel nacional quintuplicó sus datos, quintuplicó sus votos electorales, y eso da cuenta de un proceso de desarrollo. Demuestra que el partido de Unión Patriótica está creciendo y se va convirtiendo de a poco en un referente de la política nacional de izquierda. eh, un referente para los pobladores, trabajadores, para los pueblos, hombres y mujeres de este país, que son los que generan la riqueza a través de su trabajo. Y no los explotadores, no los mismos de siempre, no los mismos partidos de siempre. Bueno, también se nos critica, diría más bien que acá en Limache y en Chile en general, los sectores de la socialdemocracia, los sectores que recorran desde el Frente Amplio hasta el PPD, hasta la democracia cristiana, pasando por el PC, por el PS, por el Partido Radical y toda esta serie de partidos políticos, eh, claro, muchas veces cuando a ellos le surge de manera crítica, le surge ganar una elección, apelan a un discurso de la unidad. Apelan al discurso de la unidad y muchas veces se llenan la boca hablando de la unidad, pero en los hechos concretos, en la práctica, no avanzan en esa dirección y más bien lo ocupan como una forma de anular simplemente las candidaturas alternativas como la nuestra, o para anular, por ejemplo, nuestras intenciones y nuestras agendas políticas propias, agendas políticas legítimas para poder disputar espacios de poder, para poder ellos mantenerse de forma hegemónica, ¿verdad? Para poder mantenerse ahí con el poder concentradito. Y sabemos que esa prédica abstracta de la unidad nunca lleva a buen puerto, nunca llega a ser efectiva, solamente es para poder decir, para poder hablar, pero la unidad no se ha hecho y no se ha armado. De hecho, los partidos políticos todos se cuadraron con la candidatura del Frente Amplio y en ningún momento, en ningún caso, se acercaron a nosotros, por ejemplo, para poder hablar sobre nuestro programa, para poder apoyar, para poder eh, luchar de manera mancomunada sobre un propósito común. Sabemos que a ellos les interesa derrotar a la derecha. Bueno, nosotros en cierta forma también, pero nosotros esperamos mucho más que eso. Nosotros, desde Unión Patriótica, desde el principio de la legalización de nuestro partido, hemos luchado abiertamente y nunca más hemos ocultado nuestras intenciones. Jamás nosotros vamos a llamar, por ejemplo, a votar por el Frente Amplio o por los partidos de la ex nueva mayoría o de la ex concertación, ¿verdad? Eso no es nuevo para nadie, no es novedad para nadie. Esto se ha hecho así. Nosotros desde Unión Patriótica a nivel nacional hemos levantado una política de izquierda consecuente que no tenga nada que ver con estos partidos y estos partidos que son los mismos de siempre. Por lo tanto, no debería sorprenderle a nadie que nosotros, como Comando Comunal Limache, no hayamos hecho algún llamado particular a votar por otro candidato.
Eso no debería sorprender a nadie. Eh, bueno, para ir terminando este análisis de las elecciones, este análisis nuestro que hemos elaborado a partir de una discusión interna y con la búsqueda de los datos y haciendo cálculos matemáticos, estadísticos sobre este tema tan interesante, bueno, nosotros como Unión Patriótica proyectamos el desarrollo independiente de, de nuestra política, independiente al Frente Amplio, independiente a la exconcertación, una alternativa de izquierda que llame al conjunto de los pueblos de Chile, hombres y mujeres chilenos, mapuche, aymara, rapanui, quechua, yaganes, yaguitas y, y todos los pueblos originarios de nuestro país para un Chile nuevo, un Chile donde en el centro de todo estén los intereses de las clases populares, no lo de los explotadores, no el de sus cómplices. Un proyecto de desarrollo nacional que permita la industrialización del país, que permita alcanzar la soberanía económica y política y social y cultural, y junto con eso una democratización de la sociedad chilena, en donde las Fuerzas Armadas, por ejemplo, estén en servicio eh, de las amplias masas de nuestro país y no se mantengan como clases, como unas fuerzas castrenses parasitarias que no aportan a nada, sino más bien solo al interés de unos pocos. Ya tienen que ser democratizadas, así como para llevar a tener, para llegar a tener en su interior un escalafón único que permita el ascenso de los miembros militares mediante cuestiones de méritos y no, por ejemplo, como es hoy, ¿cierto? Buscando ascender por un apellido en particular, por un color de ojo, un color de pelo, ¿ya? No que no importe la familia, ni el apellido, ni la escuela de donde saliste, para que cualquier persona, un González, un Muñoz, un Flores, un Núñez, un Tapia, puedan el día de mañana alcanzar los puestos de dirección militar, puedan ser almirante en jefe de la Armada, puedan ser director general de Carabineros, puedan ser general en jefe, comandante en jefe del ejército, etcétera, etcétera. La democracia que tenemos que conquistar y que no va a ser de otra forma, sino de la mano de la clase obrera. Por lo tanto, la clase obrera son los que generan la riqueza con su trabajo, con su esfuerzo y hasta con sus muertes en periodos de crisis sanitaria y producto de la crisis del sistema, son los que tienen que ser vanguardia en la lucha y liderar todos estos procesos de cambio, de transformación social. Y junto a ellos deben estar los jóvenes, la juventud revolucionaria, la juventud patriótica y popular, no abandonando a los trabajadores, porque la revolución no se va a hacer dentro de una universidad, ni dentro de una asamblea necesariamente, ni dentro de una escuela, ni de un colegio, ni de un centro de estudio. No la hacen los profesionales, la hacen los pueblos. Por lo tanto, aquellos que hemos tenido la posibilidad y la fortuna de alcanzar ciertos títulos profesionales o ciertos niveles educacionales importantes, debemos ponerlos a disposición y al servicio de un proceso de transformación social, un proceso político de cambio social. Bueno, eso es lo que estamos luchando desde la Unión Patriótica, es lo que hemos venido exigiendo y vamos a seguir haciendo con mucha más fuerza, gracias a estos resultados electorales que si bien se ven como resultados pobres dentro de lo numérico, sabemos que lo importante y de fondo es la interpretación, es lo cualitativo, y que muchas veces eso es invisible al cervel, como hemos expresado otras veces. Es invisible y eso nos va a permitir ir acumulando fuerzas para en los siguientes periodos electorales poder dar un golpe muchísimo más fuerte al sistema, muchísimo más fuerte a la política comunal, regional y nacional. Limache no está representada por Daniel Morales. Daniel Morales, a pesar de que ganó sus elecciones, no representa a los limachinos y a las limachinas. No representa el sentir de nuestro pueblo, no representa nuestras aspiraciones como sociedad, como comuna, no representa tampoco nuestros sueños y en ningún caso él representa a la mayoría de nuestra comuna. Y está claro, y aquí están los datos, lo pueden ver en este video, pueden retroceder, avanzar, poner pausa o play, lo que ustedes quieran, pero ahí se van a dar cuenta, efectivamente, el IMACHE quiere un cambio, quiere una transformación, pero si Morales ganó fue porque hubo una dispersión importante de votos, ¿ya?
bastante importante en 4 candidaturas. Y por cierto, eh, lo que se trata acá siempre, y hemos dicho y hemos sido claros, no se trata solamente de cambiar un alcalde por otro, sino de cambiar un sistema y una forma de hacer política. Y en ese empeño, en esa lucha vamos a estar siempre. Ahora, estuvimos ayer, estamos ahora y vamos a estar el día de mañana, a disposición de esa transformación y levantando levantando una alternativa honesta y popular. Bueno, ya con estos datos expresados en este video, espero que los gráficos hayan sido de gran utilidad, que hayan sido claros con la información. Espero que se haya más o menos entendido y comprendido nuestra postura como Comando Comunal Unión Patriótica Limache. Quien habla está muy contento de haber sido candidato. En ningún caso esto es para sentirnos derrotados o algo así, por el contrario, o sea, hay un avance importante de las ideas de izquierda y claro, nosotros vamos a estar ahí, como hemos dicho. Llamar al pueblo es urgente, hacemos este llamado urgente a organizarse, a conocer a sus vecinos, organizarse en asambleas, en juntas de vecinos, en centros de madre, en cabildos, organizarse en organizaciones sociales, organizaciones socioambientales, organizaciones políticas también para dar la lucha política, hacer el llamado a organizarse como trabajadores, a organizarse en sindicatos, a organizarse en comités de vivienda. Hay que organizarse, vecinos, hay que conocerse, hay que hablarse, tomar contacto, hacer vínculos. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando las crisis sean aún más profundas, cuando estos gobiernos sinvergüenzas y estas autoridades sinvergüenzas, mal llamadas autoridades, quieran ponernos la bota de encima, nosotros tengamos la fuerza suficiente para poder doblársela, para vencer y darle así felicidad a nuestras familias, a nuestro pueblo. Vecino, vecina, yo estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho, no hemos mentido nunca en esta campaña sobre las otras candidaturas, no hemos difamado, no hemos engañado a nadie, hemos dicho y hemos hecho lo que veníamos a hacer, lo que estábamos llamados a hacer. No vamos a ceder en ese sentido y esperamos seguir uniendo al pueblo. La gente tiene que unirse, nuestra clase tiene que unirse y para eso vamos a estar siempre presentes, tanto quien habla como nuestros compañeros y compañeras de Unión Patriótica del Comando Comunal UPA Limache. Así que bueno, con estas reflexiones finales, no nos hacemos falsas ilusiones. Ni por las elecciones los trabajadores conquistarán el poder, porque la burguesía no está dispuesta a acatar las mayorías parlamentarias, ni toda la fuerza del pueblo se expresará en los resultados electorales. Sabemos que las elecciones nunca resuelven por sí mismas los problemas de las clases, solo las plantean. Miguel Enríquez. Toda la razón, el compañero Miguel Enrique. Así fue, así ha quedado demostrado que la fuerza del pueblo no se expresó en estos resultados electorales. La información que hemos visto hasta ahora de los gráficos y de la estadística ha sido extraída de server.cl y los gráficos son de elaboración propia. Ayer, hoy y mañana, Unión Patriótica seguirá firme en la lucha junto al pueblo, haciendo conciencia y claridad para pasar a nuevos niveles de lucha que obliguen al gobierno que venga a terminar definitivamente con este sistema de precariedad y de humillaciones que agobia a nuestro pueblo. Porque la lucha continúa a refundar Chile. Muchas gracias, vecinos y vecinas, a organizarse, luchar y vencer. Muchas gracias.